Soy hetero, dijo, mientras su mano descansaba en mi hombro dentro de la cabina oscura del camión. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Le creí, completamente. Porque cuando estás ahí, parado en una carretera desierta a las 3 de la mañana, con un hombre que parece haber salido directo de un anuncio de cerveza de los 90, no cuestionas, solo sientes. Me llamo Daniel, tengo 28 años, trabajo en TI en Sao Paulo, y nunca imaginé que aceptar que me llevara un camionero llamado Roberto me haría cuestionarlo todo sobre masculinidad, deseo y honestidad. Hay momentos en la vida en los que miras atrás y logras identificar exactamente cuándo cambió todo. Para mí, fue cuando entré en esa cabina. Cuando sentí el olor a diésel mezclado con sudor y colonia barata. Cuando escuché esa voz ronca decir: «Tranquilo, tío, el camino es largo». Y mira, sé lo que estás pensando. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería cambiar tu rutina segura y predecible por algo completamente desconocido? Abandonar la comodidad del aire acondicionado de la oficina, las reuniones por Zoom, el café gourmet de la máquina italiana, y lanzarte al asiento roto de un Scania rojo sangre que huele a diésel y a posibilidades infinitas? Pues eso fue exactamente lo que me pasó un viernes cualquiera de marzo. Regresaba de visitar a mi madre al interior. Autobús retrasado, coche alquilado con un pinchazo en mitad de la nada, el móvil sin batería y sin cobertura. Esa soledad absurda que solo quien se ha quedado varado en una carretera vacía a las 2 de la madrugada puede entender. El tipo de silencio que te hace oír tu propia sangre palpitando en los oídos. Y fue en ese momento, cuando ya consideraba dormir dentro del coche hasta el amanecer, que vi los faros. Un camión enorme, rojo, brillando bajo la luz tenue de la luna. Y cuando paró, cuando la puerta se abrió y ese hombre bajó, juro que sentí que algo cambiaba en el aire. Roberto tenía unos 40 y tantos años, tal vez 50. Difícil decir. Ese tipo de hombre al que el tiempo parece solo volver más interesante. Alto, debía medir 1,90. Hombros anchos que llenaban por completo la camisa de cuadros desgastada. Brazos gruesos, llenos de tatuajes descoloridos que contaban historias que yo nunca escucharía. Barba de 3 o 4 días. Ojos marrones profundos, de esos que parecen atravesarte cuando te miran directamente. ¿Problemas?, preguntó, y su voz era exactamente lo que esperarías. Grave, ronca, de esas que parecen venir directo del pecho. No había prisa, no había juicio, solo una curiosidad genuina. Expliqué la situación. Pinchazo, sin rueda de repuesto, sin cobertura, sin solución. Miró el coche, me miró a mí, se sacó el cigarrillo de la boca, lo tiró al suelo y lo pisó con la bota. Sube, te llevo hasta la próxima gasolinera. De ahí te las arreglas. No fue una invitación, fue una orden. Y yo, que siempre fui el tipo súper cauteloso, el que nunca se sube con desconocidos, el que lleva gas lacrimógeno en la mochila y comparte ubicación en directo con 3 amigos, simplemente. Subí, sin dudarlo. La cabina del camión era un universo propio, pequeña, estrecha, llena de objetos personales que contaban la vida de un hombre en constante movimiento. Había una imagen de Nuestra Señora de Aparecida colgada en el retrovisor, un rosario de madera enrollado en la palanca de cambios, una foto de una mujer y 2 niños pegada en el tablero, CDs de música sertaneja clásica apilados en un portavasos improvisado, olor fuerte a cigarrillo, sudor, cuero viejo y algo que no lograba identificar pero que era extrañamente reconfortante. Encendió el motor y el rugido fue ensordecedor. Grave, potente, vibrando en cada centímetro de la cabina. Lo sentí en el pecho. Lo sentí en las piernas. Lo sentí en lugares que ni sabía que podían sentir vibraciones de un motor diésel. ¿Primera vez en un camión?, preguntó, ya metiendo la marcha. Sí, respondí, intentando no parecer el pez fuera del agua que claramente era. Él se rió. No fue una risa cruel, de burla. Fue genuina, casi cariñosa. Se nota. Estás agarrado al asiento como si fuéramos a volcarnos. Me relajé un poco, solo un poco, porque relajarme completamente ahí dentro, con ese hombre, en esa cercanía absurda, era imposible. Nuestros hombros casi se tocaban. Cada vez que cambiaba de marcha, su brazo rozaba el mío, y cada vez que eso pasaba,
Sentía un choque eléctrico subirme por la espalda. ¿Vas lejos?, pregunté, intentando romper el hielo. A Curitiba. Entrego un cargamento de café. ¿Y tú? A São Paulo. Trabajo en informática. Me miró de reojo con una sonrisa torcida en los labios. Informática. Ordenadores. ¿Esas cosas? Eso es. Debe ser cómodo. Aire acondicionado, café caliente, fines de semana en casa. Había algo en su voz. No era envidia. Era casi lástima, como si supiera algo que yo aún no había descubierto. Tiene sus ventajas, respondí, a la defensiva sin saber exactamente por qué. Apuesto a que sí. Y entonces caímos en silencio. Ese tipo de silencio que no es incómodo, pero tampoco es completamente tranquilo. Está cargado, lleno de cosas no dichas, preguntas no hechas, posibilidades no exploradas. La carretera estaba vacía. Solo nosotros, la noche y el sonido constante del motor. Ocasionalmente, una farola arrojaba sombras dentro de la cabina, iluminando su perfil. La nariz recta, la mandíbula cuadrada, las arrugas en la esquina de los ojos que aparecían cuando sonreía. Y sonreía mucho, me di cuenta. Incluso sin motivo aparente, siempre había una leve sonrisa en las comisuras de su boca, como si conociera un chiste que el resto del mundo aún no había entendido. ¿Estás casado?, pregunté señalando con la cabeza la foto en el salpicadero. Lo estuve. Hace 5 años que nos separamos. Pero las chicas son mías. Las veo cuando puedo, que no es mucho. Debe ser difícil. Es lo que hay. Elegí la carretera. La carretera no te elige a ti de vuelta sin cobrar un precio. Había una melancolía allí, sutil pero presente. Y yo, que siempre fui pésimo lidiando con emociones ajenas, sentí unas ganas extrañas de preguntar más, de entender, de conocer. ¿Y tú? ¿Novia? ¿Esposa?, preguntó él, y por primera vez desde que entramos en el camión, sentí una tensión real en el aire. No, respondí, simple. ¿Novio? La pregunta salió tan natural, tan desprovista de juicio, que me tomó completamente desprevenido. Tampoco. Él asintió, como si aquello lo explicara todo. O quizás nada. ¿Estás buscando? ¿Buscando qué? A alguien, a cualquier persona, no importa el género, ¿verdad? Y allí estaba. La pregunta que yo no sabía que estaba esperando. La invitación disfrazada de conversación casual. La apertura que yo podía aceptar o fingir que no entendí. Creo que ya no sé lo que estoy buscando, admití, y fue la cosa más honesta que había dicho en meses. Roberto rió de nuevo, esa risa grave que parecía venir de las profundidades del pecho. Eso lo entiendo. Nos pasamos la vida entera buscando algo sin saber bien qué es, y cuando lo encontramos, ni lo reconocemos. ¿Tú lo encontraste? Algunas veces, nunca lo retuve. ¿Por qué? Él me miró, directo a los ojos por primera vez desde que empezamos a conversar, y lo que vi allí me desarmó completamente. No era seducción, no era juego. Era algo más profundo, más verdadero. Era soledad reconociendo soledad. Porque retener significa parar, y yo nunca logré parar. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero esta vez era diferente. Había una complicidad allí, un entendimiento tácito de que estábamos compartiendo algo más que la cabina de un camión. Estábamos compartiendo verdades, las pequeñas y dolorosas verdades que uno esconde de los otros y de sí mismo. Hay agua ahí en la cantimplora si quieres, dijo, señalando con la cabeza hacia un termo sujeto entre los asientos. Tomé la botella. Bebí. El agua estaba tibia, con sabor a plástico viejo, pero era reconfortante. Se la ofrecí de vuelta. Él bebió de la misma boca sin dudar, y algo en ese gesto, en la intimidad simple de compartir agua, me golpeó de una manera que no esperaba. ¿Cuánto falta para la gasolinera?, pregunté. Unos 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos para descubrir quién era este hombre. 40 minutos para entender por qué me sentía más vivo allí, en esa cabina apretada, de lo que me había sentido en los últimos 6 meses encerrado en mi apartamento de 2 habitaciones con vista al muro del edificio vecino. Roberto, comencé, sin saber exactamente a dónde iba a llegar. ¿Puedo hacerte una pregunta extraña? ¿Puedes?
¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida equivocada? Él no respondió inmediatamente. Continuó conduciendo, con los ojos fijos en la carretera, pero vi su mandíbula apretarse. Vi su mano en el volante afirmarse un poco más. Todos los días, dijo finalmente. Todos los santos días. Y fue en ese momento, en esa confesión simple y devastadora, que algo entre nosotros cambió. No puedo explicar exactamente qué fue. Tal vez fue la honestidad cruda. Tal vez fue la vulnerabilidad inesperada de un hombre que parecía hecho de concreto y diésel. O tal vez fue solo el reconocimiento de que nosotros dos, cada uno a su manera, estábamos perdidos. ¿Por qué sigues entonces?, pregunté. Porque parar significa enfrentar. Y yo soy bueno huyendo. ¿De qué? Él me miró de nuevo, y esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo que me hizo tragar saliva. De mí mismo. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Podía sentir mi corazón latiendo demasiado fuerte. Podía sentir el sudor empezando a formarse en las palmas de las manos. Podía sentir esa tensión eléctrica que existe cuando dos personas reconocen algo uno en el otro, pero aún no saben qué hacer con eso. ¿Y tú?, preguntó él, rompiendo el silencio. ¿De qué estás huyendo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque tenía razón. Yo estaba huyendo. Huyendo de mi rutina sin sentido. Huyendo de las expectativas de mi familia. Huyendo de las preguntas que no quería responder sobre por qué, a los 28 años, todavía estaba solo. Huyendo de mí mismo tanto como él. De todo, admití. ¿Está funcionando? No. Él rió. Y esta vez su risa cargaba una tristeza que me partió un poco. Pues sí, nunca funciona. Y entonces, en una curva cerrada de la carretera, él orilló el camión. Frenó despacio, salió de la pista principal, entró en un apartadero de tierra batida rodeado por vegetación espesa a ambos lados. Apagó el motor. El silencio fue ensordecedor. ¿Por qué paramos?, pregunté, y mi voz salió más nerviosa de lo que pretendía. Porque necesito un cigarrillo. Y porque necesitamos una pausa en esta conversación antes de que diga algo que no debería. Abrió la puerta, bajó, encendió un cigarrillo. Yo me quedé allí, paralizado, sin saber si debía bajar también o quedarme. Decidí bajar. Afuera, el aire estaba helado. Mucho más de lo que esperaba. El tipo de frío de madrugada que corta la piel y lo despierta todo. Roberto estaba apoyado en el camión, fumando, mirando al cielo estrellado. ¿Ves esto cada noche?, pregunté, acercándome a él. Lo veo. Nunca aburre. Debe ser hermoso. Es solitario. Y allí estábamos nosotros. Dos hombres, dos completos desconocidos, parados en una carretera desierta en medio de la madrugada, compartiendo silencios y verdades que no compartíamos con nadie más. Y yo sabía, aunque no supiera cómo, que algo estaba a punto de suceder. Daniel, dijo él, mi nombre sonando extraño e íntimo en su voz grave. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, y puedes bajarte de este camión ahora mismo si quieres. Sin problemas, sin juicios. Mi corazón se disparó. Está bien. Tiró el cigarrillo al suelo, lo pisó con la bota y respiró hondo. Soy heterosexual. Siempre lo fui. Me casé, tuve hijas, nunca miré a otro hombre de la forma en que debería si no lo fuera. Hizo una pausa. Me miró directamente. Pero desde que te subiste a esta cabina, no puedo dejar de pensar en cómo sería besarte. El mundo se detuvo. Completamente. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir ese calor absurdo subiéndome por el pecho, apoderándose de todo. Y fue exactamente en ese momento, en esa confesión cruda e imposible, que mi vida cambió para siempre. Y fue en aquel momento, cuando él desvió la mirada, que me di cuenta de algo que me dejó completamente desconcertado. Aquel hombre varonil, seguro de sí mismo, dueño de una presencia que dominaba cualquier ambiente, estaba nervioso. Sus manos, que siempre parecían saber exactamente qué hacer, jugueteaban con el volante innecesariamente. La mandíbula tensa, la respiración ligeramente acelerada. Él estaba sintiendo lo mismo que yo. La cabina quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos.
Solo podía escuchar el ronroneo del motor y el latir de mi propio corazón. Entonces Roberto se aclaró la garganta, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. «Sabes, Lucas», comenzó, manteniendo los ojos fijos en la carretera que teníamos delante. «Hay algo sobre esta vida en la carretera que la mayoría de la gente no entiende». Me giré hacia él, totalmente atento. Había algo diferente en su tono de voz ahora, más suave, más vulnerable. «La soledad», continuó. «Pasas días, a veces semanas, solo en esta cabina. Tus conversaciones son con empleados de gasolineras, camareros apurados, despachadores malhumorados. Nadie te ve realmente. Nadie te escucha realmente». Hizo una pausa, y pude ver cómo su mandíbula se contraía ligeramente. «Y cuando alguien finalmente te mira de verdad, cuando alguien te ve más allá de la barba, de los músculos, del estereotipo de camionero», me lanzó una mirada rápida, intensa. «Nos afecta de una manera que no sabemos manejar». Mi corazón se aceleró. Aquello no era solo una conversación casual. Se estaba abriendo conmigo, me estaba dejando ver más allá de la fachada. «¿Y tú?», me atreví a preguntar, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. «¿Cómo lidias con eso?». Roberto soltó una risa baja, casi melancólica. «Fatal», admitió. «La mayoría de las veces, simplemente. Finjo que no siento nada. Mantengo conversaciones superficiales, evito conexiones reales. Es más seguro así». «Más seguro», repetí, procesando aquellas palabras. «Pero más vacío también». Me miró entonces, realmente me miró, y lo que vi en esos ojos oscuros me dejó completamente sin aliento. Había capas allí: dolor, soledad, deseo, miedo, todo mezclado con una intensidad que me hizo comprender que aquel hombre cargaba mucho más de lo que aparentaba. «Exactamente», murmuró, volviendo la vista a la carretera. Más vacío. La tensión en la cabina era palpable ahora. Ya no era esa tensión sexual del inicio del viaje. Era algo más profundo, más peligroso. Era la tensión de dos personas que empezaban a verse de verdad, sin filtros, sin máscaras. «Roberto», dije, sintiendo que necesitaba hablar antes de que el momento pasara. «Yo también me siento así, invisible, como si la gente me mirara y viera solo lo que esperan ver». Asintió lentamente, como si cada palabra mía resonara dentro de él. «Tu padre», dijo, sorprendiéndome con el cambio de tema. «Dijiste que te mandó a la finca. ¿Puedo preguntar por qué?». Se me hizo un nudo en la garganta. Esa era la pregunta que sabía que llegaría en algún momento, pero aún no estaba preparado para responder. Aún así, había algo en la forma en que Roberto preguntó, en la dulzura de su voz, que me hizo querer confiar. Él descubrió ciertas cosas sobre mí. Comencé, eligiendo las palabras con cuidado. Creyó que unos meses trabajando en la finca, lejos de la ciudad, apartado de ciertas influencias, me harían bien. Roberto se quedó en silencio un momento, y pude ver que estaba procesando, conectando puntos. «Ciertas influencias», repitió en voz baja, y había comprensión en esas palabras. No juicio. Comprensión. «Sí», confirmé, sintiendo como un peso inmenso comenzaba a moverse en mi pecho. «Él cree que solo necesito tiempo lejos de todo para encontrarme, o mejor dicho, para convertirme en quien él quiere que sea». «¿Y quién quieres ser tú, Lucas?». La pregunta cayó en la cabina como una bomba. Directa, penetrante, imposible de ignorar. Nadie me había preguntado eso nunca. No de esa manera. No con esa intensidad, ese interés genuino. Mi padre me decía quién debía ser. Mis amigos asumían quién era yo. Pero nadie, absolutamente nadie, me había preguntado quién quería ser yo. «No lo sé», admití, y fue liberador decirlo en voz alta. Honestamente, pasé tanto tiempo tratando de cumplir las expectativas de los demás que nunca me detuve a pensar en lo que yo realmente quiero. Roberto redujo la velocidad del camión y aparó a un lado de la carretera. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué se detenía? ¿Qué iba a ocurrir? Apagó el motor, y el silencio repentino fue ensordecedor. Entonces giró completamente hacia mí, con esos ojos oscuros fijos en los míos. «Entonces, tal vez sea hora de empezar a pensar en eso», dijo él, con voz baja,
casi un susurro. Porque la vida es demasiado corta para vivir la versión de ti que los demás quieren. Las lágrimas brotaron en mis ojos sin previo aviso. Esas palabras tocaron algo tan profundo en mí que no pude contener la emoción. Y lo más increíble, Roberto no apartó la mirada. No se sintió incómodo. No intentó cambiar de tema. Simplemente extendió la mano y, con una delicadeza que contrastaba completamente con su apariencia tosca, limpió una lágrima que bajaba por mi rostro. «Oye», murmuró, y había tanto cariño en esa simple palabra que me hizo llorar aún más. Está bien no tener todas las respuestas. ¿Cómo haces eso?», pregunté, con la voz entrecortada. «¿Cómo logras ser tan comprensivo? ¿Tan presente?». Roberto sonrió, pero era una sonrisa triste. «Porque ya he estado exactamente donde tú estás ahora», confesó, confundido, con miedo, tratando de entender quién era yo versus quién todos creían que debía ser. «¿Y lo descubriste?», soltó un largo suspiro. «Descubrí que las personas son mucho más complejas de lo que las etiquetas simples pueden describir. Descubrí que puedes ser varonil y sensible, fuerte y vulnerable, seguro e inseguro, todo al mismo tiempo». Sus palabras resonaron en mí como una campana. Era exactamente eso. Era exactamente lo que sentía, pero nunca lograba poner en palabras. «Roberto, eres...», dudé, sin saber cómo expresar lo que estaba sintiendo. «Eres diferente a todos los que he conocido». Se rió, pero había algo melancólico en esa risa. «Solo soy un camionero, Lucas. Nada especial». «No», discrepé, con una certeza que me sorprendió. «Eres mucho más que eso. Tú eres. Tú me ves. De verdad. Y eso es raro. Eso es precioso». El aire entre nosotros se volvió denso de nuevo, pero era una densidad diferente ahora. No era solo atracción física. Era conexión. Era reconocimiento mutuo. Eran dos almas solitarias que, por algún milagro del universo, se habían encontrado en una carretera cualquiera en medio de la nada. Roberto abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. Pude ver un conflicto intenso cruzar su rostro. Deseo contra cautela, verdad contra miedo. «Deberíamos seguir», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Todavía tenemos un largo camino por delante». Asentí, pero ninguno de los dos hizo ademán para que él encendiera el motor de nuevo. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, y podía sentir que estábamos al borde de algo. Un precipicio, una elección, un momento que podría cambiarlo todo. «Roberto», comencé, reuniendo todo el coraje que tenía. «Cuando dijiste que es difícil lidiar con alguien que realmente te ve, ¿estabas hablando de mí?». Silencio. Un silencio tan cargado de significado que apenas logré respirar. «Sí», admitió finalmente, y esa única palabra contenía mundos de emoción. «Desde que subiste a este camión, desde esa primera mirada, he intentado mantenerme profesional, mantener la distancia, pero tú...». Se pasó la mano por el cabello, claramente luchando consigo mismo. «Me desestabilizas, Lucas. De una manera que no sucedía hace mucho tiempo. De una manera que me asusta». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. «¿Por qué te asusta?». Roberto me miró con una intensidad que me hizo temblar. «Porque tengo mucho que perder», dijo simplemente. «Mi reputación, mi trabajo, mi vida tal como la conozco. Y aún así, cuando te miro, nada de eso parece importar». Extendí la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quisiera, pero no se apartó. Cuando mis dedos tocaron los suyos, fue como electricidad, pura, intensa, innegable. «Roberto, no quiero que arriesgues nada por mí», dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. «Pero tampoco puedo fingir que no siento esto, que no te siento a ti». Entrelazó sus dedos con los míos, y ese simple gesto pareció más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado. «2 semanas», murmuró, como si estuviera haciendo cuentas. «Todavía tienes 2 semanas en la hacienda antes de volver a la ciudad. 2 semanas donde nuestras vidas se cruzan. ¿Y después?».
La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Después, el futuro, la realidad que eventualmente nos alcanzaría. Después. Roberto apretó mi mano. Después lidiamos con lo que venga. Pero ahora, en este momento, solo quiero ser honesto. Contigo. Conmigo mismo. ¿Honesto sobre qué? Se inclinó ligeramente, disminuyendo la distancia entre nosotros, y yo podía sentir el calor de su respiración. Honesto sobre el hecho de que has calado en mí de una manera que nadie más ha logrado. Honesto sobre el hecho de que cuando te miro, veo a alguien que entiende, alguien que siente, alguien que... Vaciló, sus ojos buscando los míos. Alguien a quien yo podría. No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo entendía. Sentía lo mismo. Esa conexión inexplicable que surgía entre dos personas y que no tenía ningún sentido lógico, pero era absolutamente real. Lo sé, susurré. Yo también. Roberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas o tal vez tratando de grabar ese momento en la memoria. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación allí que no existía antes. Hagámoslo así, propuso, con voz firme pero gentil. Estas próximas 2 semanas nos permitimos ser reales el uno con el otro, sin máscaras, sin fingimientos, solo, nosotros. Y cuando llegue el momento de que vuelvas a la ciudad, vemos qué hacemos con todo esto. Ok, asentí, sintiendo que algo se abría en mi pecho. Esperanza, tal vez, o simplemente el valor de ser verdadero, sin máscaras. Roberto sonrió, y fue la sonrisa más genuina, más hermosa que había visto en él. Sin máscaras, repitió. Nos quedamos así un momento más, manos entrelazadas, miradas conectadas, dos desconocidos que de alguna manera se habían vuelto tan importantes el uno para el otro en cuestión de horas. Entonces Roberto soltó mi mano lentamente y encendió el motor de nuevo. El rugido familiar llenó la cabina, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no éramos solo un camionero y un pasajero. Éramos 2 seres humanos que se habían permitido ser vulnerables, que habían elegido la honestidad en lugar del miedo. Mientras el camión volvía a la carretera, me recosté en el asiento, un torbellino de emociones atravesándome. Miedo a lo desconocido, entusiasmo por las posibilidades, gratitud por ese momento de conexión real, y una certeza creciente de que esas 2 semanas iban a cambiar mi vida de formas que ni siquiera podía imaginar todavía. Miré a Roberto de reojo, observando su perfil fuerte concentrado en la carretera, y me permití simplemente sentir. Sentir la atracción, sentir la conexión, sentir la deliciosa vulnerabilidad de haber bajado la guardia con alguien que, por algún milagro, también había bajado la suya. ¿Qué pasaría en las próximas 2 semanas? No tenía ni la menor idea. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a descubrirlo. Estaba dispuesto a arriesgarme. Estaba dispuesto a ser verdadero. Y eso, estaba empezando a entender, era el mayor acto de valentía de todos. Aquella confesión suya aún resonaba en mi cabeza. Quiero besarte ahora. Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque me bloqueé. Porque mi mente empezó a gritar 1000 cosas al mismo tiempo. Porque toda esa construcción que yo tenía sobre quién era, sobre lo que significaba ser hetero, empezó a agrietarse como cristal bajo presión. Y lo peor era saber que yo también quería. Volvimos a la carretera en silencio. Ese tipo de silencio pesado, cargado de cosas no dichas. Yo miraba por la ventana, intentando procesar. Las luces de la carretera pasaban, una tras otra, y yo pensaba, ¿qué diablos me está pasando? Roberto conducía concentrado, pero yo percibía su mirada de reojo, comprobando cómo estaba. ¿Se arrepentiría de haber dicho eso? ¿Pensaría que había ido demasiado lejos? Yo quería decir algo, romper ese silencio, pero las palabras simplemente no salían. Hasta que preguntó, con esa voz tranquila suya, ¿estás bien? Respondí demasiado rápido. Sí, estoy bien, sonrió de lado. No, no lo estás. Estás procesando. Y era exactamente eso. Estaba procesando. ¿Pero procesar qué? ¿El hecho de que un hombre acabara de decir que quería besarme? ¿O el hecho de que yo no hubiera salido corriendo? ¿O peor aún, el hecho de que una parte de mí,
una parte que nunca antes había reconocido, también quería? Roberto. Empecé, pero me bloqueé de nuevo. Tranquilo, dijo suavemente. No necesitamos hablar de eso ahora, tienes tiempo. Pero realmente lo tenía. Ese viaje iba a terminar. Su vida era la carretera, la mía era. ¿Qué? ¿Volver a Sao Paulo y fingir que no había pasado nada? ¿Fingir que no había sentido lo que sentí cuando me tomó la mano? ¿Fingir que ese abrazo en la estación de servicio no había cambiado algo dentro de mí? La siguiente parada fue en un restaurante de carretera. Luces de neón rojas, música regional sonando bajo, olor a café y comida casera. Bajamos del camión y sentí mis piernas temblar. No era solo el cansancio del viaje, era todo ese torbellino interno. Nos sentamos en una mesa del fondo. Roberto pidió café negro y un plato de comida. Yo pedí lo mismo, más por automatismo que por ganas de comer. Me observaba esperando. ¿Esperando qué? ¿Que dijera algo? ¿Que tomara alguna decisión? No soy gay. Solté de repente. Él arqueó una ceja. No te lo pregunté. Pero tú. Comencé y me detuve. Dijiste que querías besarme. Lo dije. Mantuvo el contacto visual. Y aún quiero. Mi corazón se disparó. Roberto, yo nunca. Lo sé. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero sentiste algo, ¿verdad? Cuando tomé tu mano, cuando nos abrazamos. Quería negarlo. Quería decir que no, que fue solo un momento extraño, que estaba confundido. Pero sería mentira, y él sabría que era mentira. Sentir y actuar son cosas diferentes, murmuré. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa de alguien que entendía. Es verdad, pero fingir que no sentiste nada también es una elección, y esa elección tiene un precio. ¿Qué precio? Vivir una vida entera sin saber quién eres realmente. Eso me golpeó de lleno, porque era exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Tenía una vida planeada, una identidad construida, expectativas de otras personas pesando sobre mí. Y ahora este camionero, este hombre que conocí por casualidad en una carretera cualquiera, me estaba diciendo que todo eso podía ser una mentira. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, y mi voz salió más vulnerable de lo que esperaba. ¿Cómo sabes quién eres realmente? Respiró hondo. No nací sabiéndolo. Me llevó años aceptarlo. Me casé. Tuve hijos. Intenté ser lo que todo el mundo esperaba. Pero, ¿sabes qué pasa cuando vives una mentira? Te vas apagando poco a poco, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a quién está ahí. ¿Y cuando lo aceptaste, todo fue más fácil? Se rió, pero fue una risa sin humor. No, fue más difícil. Perdí gente, perdí respeto, pero gané algo que vale más que todo eso. ¿Qué? Me gané a mí mismo. El camarero trajo los platos, pero ninguno de los dos comió bien. La conversación había tomado un rumbo demasiado profundo para simplemente volver a la normalidad. Yo pinchaba la comida con el tenedor, pensando, ¿y si él tuviera razón? ¿Y si toda aquella vida de normalidad mía fuera solo una fachada? ¿Y si estuviera desperdiciando el tiempo fingiendo ser alguien que no era? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía tirar todo por la borda por un sentimiento? ¿Cómo podía cambiar toda mi vida basándome en una conexión de pocos días con un hombre que apenas conocía? «Tienes miedo», observó Roberto. «Claro que tengo miedo», admití. «¿Me estás pidiendo que cuestione todo lo que siempre creí sobre mí mismo?» «No». Él negó con la cabeza. «No te estoy pidiendo nada. Solo te estoy mostrando que existe otra posibilidad. Lo que hagas con eso es decisión tuya». Pero, ¿era realmente una elección? Porque en ese momento, sentado en ese restaurante de carretera, mirando a ese hombre que había entrado en mi vida de la nada, sentía que no había elección. Que algo ya había cambiado. Que ya no podía volver a ser quien era antes. Salimos del restaurante y volvimos al camión. La noche estaba más oscura, con pocas estrellas visibles en el cielo. Roberto encendió el motor, pero antes de salir del aparcamiento, giró hacia mí. «Lucas, escúchame, no quiero presionarte, pero tampoco voy a fingir que no siento lo que siento.
Tienes dos opciones ahora. Exploras esto conmigo, sin compromisos, sin etiquetas, solo para entender qué es. O lo olvidamos todo y te llevo a tu destino como si fuera un pasajero cualquiera. Mi garganta se secó. ¿Y si elijo explorar? ¿Qué significa eso? Sostuvo mi rostro con una mano, gentil pero firme. Significa que dejas de huir de ti mismo por unas horas. Significa que dejas que pase lo que ya sabes que quieres que pase. ¿Y después? Después lidiamos con el después. Pero primero, necesitas responder una pregunta honesta. ¿Quieres o no quieres? Miré dentro de esos ojos oscuros suyos, y todas mis defensas, todos mis argumentos racionales, todas mis excusas simplemente desaparecieron, porque la verdad era simple, la verdad era obvia. Quiero, susurré. Y entonces me besó. No fue un beso tímido, no fue un beso de prueba. Fue un beso de quien ha esperado demasiado. Intenso, profundo, urgente. Sentí todo mi cuerpo reaccionar, como si cada célula despertara de un sueño profundo. Mis manos fueron a su cabello, acercándolo más, y él gimió bajito contra mi boca. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Roberto apoyó su frente en la mía, sonriendo. ¿Aún crees que eres heterosexual? Me reí, medio mareado. Ya no sé qué soy. Entonces vamos a descubrirlo juntos. Volvió a la carretera, pero ahora la energía dentro del camión era completamente diferente. Ya no era tensión de cosas no dichas, era tensión de anticipación, de promesa, de algo que estaba a punto de suceder y que ninguno de los dos podía resistir más. ¿Cuánto tiempo hasta la próxima parada? ¿Hasta el siguiente motel? Hasta el momento en que pudiéramos estar solos, sin volante entre nosotros, sin carretera delante. Solo nosotros dos y ese deseo quemándome por dentro. Miré a Roberto conduciendo, su perfil iluminado por las luces del salpicadero, y pensé, ¿qué he hecho? ¿Qué acabo de comenzar? Pero en el fondo, sabía que no había empezado nada. Esto ya estaba sucediendo desde el momento en que entré en ese camión, desde el momento en que me sonrió en la gasolinera, quizás incluso antes, quizás esto estaba esperando dentro de mí toda la vida, solo esperando a la persona correcta para despertar. Siguiente parada en 40 minutos, dijo Roberto, su voz más ronca. Conozco un hotel, discreto, tranquilo. 40 minutos, menos de una hora. Minutos que parecían una eternidad y un instante al mismo tiempo. Apoyé la cabeza en la ventanilla, intentando calmar mi respiración, intentando procesar lo que acababa de pasar. Había besado a un hombre. Me había gustado. Más que eso, me había encantado. Cada segundo de ese beso. Y ahora iba a hacer más. Mucho más. ¿Será que estaba listo? ¿Será que alguien está realmente listo para algo así? ¿Para cruzar una línea que nunca imaginaste cruzar? ¿Para descubrirte de una manera tan radical y aterradora? Roberto extendió la mano y tomó la mía, entrelazando nuestros dedos. Deja de pensar tanto, dijo suavemente. Solo siente. Solo siente. Como si fuera tan simple, como si pudieras simplemente apagar toda tu historia, toda tu programación, todos tus miedos e inseguridades y solo sentir. Pero tal vez fuera exactamente eso lo que necesitaba hacer. Tal vez por una vez en la vida, necesitaba dejar de analizar, dejar de planear, dejar de controlar. Y simplemente entregarme a lo que estaba sucediendo. Las luces de la carretera seguían pasando, a una tras otra. 35 minutos, 30, 25. Cada minuto que pasaba, mi corazón latía más rápido. No era solo nerviosismo, era excitación. Era miedo y deseo mezclados en un cóctel tan intenso que apenas podía quedarme sentado. Roberto se daba cuenta. Claro que se daba cuenta. Apretó mi mano con más fuerza. Todo va a estar bien, murmuró. Yo te voy a cuidar. Y le creí. Dios sabe por qué, pero le creí. 20 minutos, 15. Vi las luces del hotel a lo lejos. Un lugar sencillo, sin lujos, pero limpio, discreto, como él había prometido. Roberto estacionó el camión en un lugar apartado y apagó el motor. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente, cargado no de duda, sino de inevitabilidad, de una decisión tomada, de una línea a punto de ser cruzada.
Él se giró hacia mí. Última oportunidad para cambiar de opinión. Respiré hondo. Tenía el corazón en la garganta. Mis manos temblaban. Pero mi voz, cuando salió, fue firme. No voy a cambiar de opinión. Roberto sonrió. Esa hermosa sonrisa que me había desarmado desde el principio, y abrió la puerta del camión. Entonces ven. Vamos a descubrir quién eres realmente. Se quedó en silencio. Un silencio tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Acababa de hacer la pregunta más arriesgada de mi vida. ¿Sientes algo por mí, Roberto? Y ahora estaba allí, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo, o destruir completamente lo que habíamos construido en esas semanas. El cielo empezaba a clarear afuera. Esa luz azulada que precede al amanecer entraba por las cortinas de la cabina, creando sombras suaves en su rostro. Roberto estaba sentado en el borde de la litera inferior, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando al suelo. «Lucas». Su voz salió ronca, casi un susurro. No tenías que hacer esa pregunta. Se me encogió el estómago. Era eso. Lo había arruinado todo. Había malinterpretado todas esas señales, todos esos momentos cargados de tensión no dicha, las miradas prolongadas, la forma en que encontraba excusas para rozarme durante el trabajo. Aquella noche en la estación de servicio cuando nuestros dedos se tocaron y ninguno de los dos apartó la mano. Lo había leído todo mal. «Lo siento», comencé a decir, sintiendo ya la vergüenza subiéndome por el cuello, quemándome las mejillas. «No quería». Pensé que... «Para». Levantó la mano, aún sin mirarme. «No te disculpes. Tú tuviste el valor de preguntar. Más valor del que yo he tenido en 43 años de vida. 43 años. Sabía su edad, pero nunca lo había pensado de esa manera. 43 años cargando algo sin decirlo nunca. 43 años escondiéndose». Roberto se pasó la mano por el cabello. Ese gesto que yo ya conocía también. El gesto que hacía cuando estaba nervioso, cuando procesaba algo difícil. Lo había visto hacerlo cuando calculaba rutas complicadas, cuando intentaba resolver problemas de logística, pero nunca había visto esa expresión en su rostro. Era miedo. Miedo puro. «Siempre lo supe», comenzó, con la voz temblorosa de una forma que nunca antes había escuchado. Roberto, el camionero seguro, el tipo que enfrentaba carreteras peligrosas sin pestañear, el hombre que imponía respeto en cualquier parada que hacíamos. Y allí estaba él, temblando. Desde que tenía unos 12 o 13 años, siempre supe que era diferente. Se me oprimió el pecho, apenas podía respirar. No me atrevía a hablar, por miedo a romper ese momento, a hacer que se detuviera. Crecí en un pueblo pequeño en el interior de Paraná. ¿Sabes cómo es, verdad? Todo el mundo se conoce, todo el mundo se mete en todo. Mi padre era mecánico, un hombre de pura leña, de esos que creen que los hombres no lloran, no muestran debilidad, no sienten ciertas cosas. Soltó una risa amarga, sin alegría. Aprendí desde pequeño a esconderme, a fingir, a ser lo que esperaban que fuera. Finalmente me miró, y lo que vi en esos ojos oscuros me partió por la mitad. Había décadas de dolor allí, décadas de soledad, de negación, de vivir una mentira. Me casé a los 22, continuó. Creí que si lo hacía todo bien, si seguía el guión que la sociedad esperaba, lo que sentía desaparecería, que era solo una fase, ¿comprendes? Cosas de adolescente confundido. ¿Estuviste casado? La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. 17 años. Tengo 2 hijos, un chico y una chica. Rodrigo tiene 20, está en ingeniería. Amanda tiene 18, quiere ser médica. El orgullo en su voz era genuino, incluso en medio de esa confesión dolorosa. Son lo mejor que me ha pasado. Pero el matrimonio fue una mentira desde el principio. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Mi exmujer era una mujer increíble, inteligente, hermosa, paciente. Merecía a alguien que la amara de verdad, alguien que la mirara y sintiera ese
ese deseo, esa conexión. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero no puedes forzar algo que no existe. ¿Lo supo? No exactamente. Pero sabía que algo iba mal. Una mujer nota cuando su marido no. Cuando no está de verdad, ¿comprendes? Cuando siempre anda pensando en otro lado, evitando intimidad. Nos separamos hace 5 años. Me dijo que merecía a alguien que la deseara de verdad. Tenía razón. Roberto se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro en la estrecha cabina. 3 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás. Esa energía nerviosa necesitaba ir a algún lugar. Después de la separación, pensé que finalmente podría ser yo mismo, que podría dejar de fingir. Pero entonces me di cuenta de que no era solo a mi exesposa a quien estaba engañando. Era a todo el mundo, mis hijos, mis amigos, los compañeros del trabajo. Había construido una vida entera sobre una mentira, y no sabía cómo ser diferente. Entonces te quedaste solo. Me quedé. 5 años solo. 5 años en estas carreteras, en esta cabina, sin permitirme nunca sentir nada de verdad por nadie. Porque si lo sentía, si dejaba que eso pasara, tendría que admitirlo. Tendría que mirarme al espejo y decir la verdad. Dejó de caminar. Se quedó quieto en medio de la cabina, de espaldas a mí, con los hombros tensos. Y entonces apareciste tú. Mi corazón se aceleró. Apareciste con esa mochila pesada y esa mirada perdida, pidiendo que te llevara. Y debí haber dicho que no. Debí haberte dejado allí en la estación. Pero había algo en ti. Algo que reconocí. Esa forma de estar tratando de descubrir quién eres, tratando de encontrar tu lugar en el mundo. Vi en ti todo lo que nunca tuve el valor de ser. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Ni siquiera intenté esconderlas. Las primeras semanas fueron una tortura, continuó. Y ahora su voz también estaba cargada de emoción. Porque cuanto más tiempo pasabas aquí, más difícil se hacía mantener la distancia. Más difícil era fingir que no sentía nada. Que no notaba la forma en que sonríes cuando estás emocionado por algo. Que no me daba cuenta de cómo te brillan los ojos cuando hablas de los lugares que quieres conocer. Se giró hacia mí. También había lágrimas en sus ojos. No quería esto, Lucas. No quería sentir esto. Porque sentir significa admitir quién soy. Y si admito quién soy, todo se derrumba. Mis hijos me mirarán diferente. Mis amigos se alejarán. La gente susurrará cuando yo pase. Me convertiré en ese tipo, ¿sabes? El camionero que resultó ser gay después de 40 años fingiendo ser otra persona. Roberto, pero ya no puedo más, dijo, y ahora había una intensidad en su voz que yo nunca había escuchado. Ya no se puede fingir. No contigo. No después de todo lo que pasó en estas semanas. No después de sentir lo que siento cada vez que estás cerca. Dio 2 pasos hacia mí. Se quedó allí, parado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Me preguntaste si siento algo por ti. Su voz estaba ronca, intensa, temblando de emoción. La verdad es que lo siento todo. Siento tanto que duele. Siento tanto que me despierto de madrugada y me quedo mirándote dormir, tratando de entender cómo alguien consiguió poner mi vida tan patas arriba en tan poco tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Paso todo el día inventando excusas para estar cerca de ti, para rozarte cuando te estoy enseñando a cambiar una llanta, para hacerte reír porque el sonido de tu risa es la cosa más bonita que he escuchado en mi vida. Y por la noche, cuando estás ahí en la litera de arriba, tan cerca y a la vez tan lejos, me quedo imaginando cómo sería si tuviera el valor de decir la verdad. ¿Qué verdad? Mi voz salió en un susurro. Roberto levantó la mano, despacio, vacilante, como si se estuviera dando permiso por primera vez en su vida. Sus dedos tocaron mi rostro, un toque tan suave que casi dolía. Pasó el pulgar por mi mejilla, limpiando una lágrima. La verdad es que estoy enamorado de ti, Lucas. Completamente, irremediablemente enamorado. Y eso me aterra. El tiempo se detuvo. El mundo entero se detuvo. Éramos solo nosotros dos en esa cabina, en ese momento imposible, en esa confesión que lo cambiaba todo. ¿Por qué?
logré preguntar. ¿Por qué te aterra? Porque el amor significa vulnerabilidad, significa renunciar al control. Significa dejar que alguien te vea de verdad, sin máscaras, sin defensas. Y yo pasé la vida entera escondiéndome, Lucas. La vida entera construyendo muros para que nadie viera lo que había adentro. Dio una sonrisa triste. Tú llegaste y derribaste todos esos muros en 3 semanas. ¿Cómo alguien hace eso? Yo no hice nada, respondí, mi mano subiendo instintivamente para cubrir la mano de él que aún estaba en mi rostro. Tú fuiste el que eligió dejarme entrar. ¿Elegí? Se rió, pero esta vez era una risa genuina, llena de sorpresa y autodescubrimiento. Yo no elegí nada. Tú simplemente invadiste mi vida y no me diste opción. Tú con esa honestidad brutal, esa valentía de ser exactamente quien eres sin disculparte por ello, tú me mostraste que se puede vivir diferente. ¿Y ahora? Pregunté, porque necesitaba saber. Necesitaba entender qué pasaba a partir de ahí. ¿Qué hacemos con esto? Roberto cerró los ojos, respiró hondo, y cuando abrió los ojos de nuevo, había una determinación allí que yo no había visto antes, como si hubiera tomado una decisión, como si hubiera cruzado alguna línea invisible dentro de sí mismo. Ahora dejo de mentir, dejo de fingir, dejo de tener miedo de lo que la gente va a pensar. Se inclinó, apoyó su frente en la mía, esa cercanía haciendo que cada nervio de mi cuerpo cobrara vida. Tengo 43 años, Lucas. 43 años viviendo una mentira. No quiero morir sin saber cómo es vivir la verdad. Sin saber cómo es amar a alguien de verdad y ser amado de vuelta. No tienes que cambiar todo de una vez, dije, mi mano aún cubriendo la suya en mi rostro. No tienes que salir gritando a los 4 vientos. Podemos ir despacio, un paso a la vez. Vamos con calma, murmuró, y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Sin prisa, sin presión, completé. Y entonces, finalmente, después de semanas de tensión, de miradas no correspondidas, de toques accidentales que duraban segundos más de lo que debían, después de toda esa danza cuidadosa en torno a la verdad no dicha, Roberto me besó. No fue un beso vacilante. No fue un beso de prueba, de experimentación. Fue un beso de 43 años de negación rompiéndose. Fue un beso de verdad siendo finalmente dicha. Fue un beso de libertad. Sus manos encontraron mi cintura, acercándome más. Mis brazos se enrollaron en su cuello. Y allí, en esa cabina minúscula mientras el sol salía afuera, pintando el cielo de rosa y naranja, finalmente dejamos de luchar contra lo que sentíamos. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Roberto apoyó su frente en la mía de nuevo, los ojos cerrados, una sonrisa genuina en el rostro. 4 décadas, susurró. 4 décadas negándome esto, y ahora que lo he sentido, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin ello? Ya no tienes que vivir sin ello, respondí, subiendo mi mano para tocar su rostro, sintiendo la barba de unos días, las líneas de expresión alrededor de sus ojos, toda la vida marcada en esa piel. Estoy aquí, estamos aquí. Abrió los ojos. Y lo que vi allí era diferente de lo que había visto antes. Aún había miedo. Sí. Aún había incertidumbre. Pero también había algo nuevo. Esperanza. Posibilidad. La promesa de que tal vez, solo tal vez, se podía vivir de una manera diferente. Mis hijos, dijo, después de un momento. Tendré que contárselo. Y no tengo idea de cómo van a reaccionar. Ellos te aman. Dijiste que son lo mejor que te ha pasado. El amor verdadero no desaparece solo porque hayas dicho una verdad sobre quién eres. ¿Y si se alejan? Entonces tendrás que darles tiempo para procesarlo. Pero esconder quién eres no los acercará más. Solo hará que te sigas sintiendo solo, incluso rodeado de gente que debería conocerte de verdad. Roberto me atrajo hacia un abrazo, de esos abrazos fuertes que parecen intentar fundir a 2 personas en una sola. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Sentí su respiración en mi cuello. Sentí el temblor en sus hombros cuando más lágrimas comenzaron a caer. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por recordarme que se puede vivir de verdad. Nos quedamos así largos minutos, abrazados mientras el mundo afuera despertaba. Los camiones comenzaban a circular. Los motores arrancaban.
Voces se daban los buenos días de un lado a otro del estacionamiento. La vida continuaba, indiferente a esa pequeña revolución que ocurría dentro de esa cabina. Cuando finalmente nos separamos, el sol ya estaba alto. Roberto miró por la ventana, hacia la carretera que se extendía frente a nosotros, y luego me volvió a mirar. «Todavía tenemos 2 semanas», dijo. 2 semanas antes de volver a São Paulo. 2 semanas de carretera por delante. «¿Qué quieres hacer?», pensó un momento. Luego tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos. Ese gesto simple, pero que cargaba tanto significado. Un gesto de afirmación, de elección, de coraje. Quiero vivir estas 2 semanas de verdad, sin fingir, sin esconder. Al menos aquí, en esta cabina, en esta carretera, quiero ser quien realmente soy. Estar con quien realmente quiero estar. Mi corazón se llenó de algo que apenas podía nombrar. Alegría, sí, pero también gratitud. Y esperanza. Esperanza de que tal vez, contra todas las probabilidades, contra todos los miedos y contra todo el peso de 43 años de negación, tuviéramos una oportunidad. ¿Y después?, pregunté. ¿Cuando volvamos a São Paulo? No lo sé, admitió. Y había una honestidad brutal en esa respuesta. No sé qué pasará cuando volvamos. No sé cómo se lo contaré a mis hijos. No sé cómo explicaré esto a las personas que me conocen desde hace años. Pero sé que ya no quiero volver a fingir. No quiero despertar cada día y tener que ponerme una máscara antes de salir de casa. Entonces no vuelvas, dije, con toda la certeza que logré reunir. Descubriremos el resto juntos. Roberto sonrió. Esa sonrisa genuina, sin reservas, sin miedo. Y me besó de nuevo, más despacio esta vez, saboreando, como si estuviera memorizando cada detalle de ese momento. Cuando nos separamos, pasó la mano por mi cabello, apartando algunos mechones de la frente. «Tienes 24 años», dijo, casi como si se lo estuviera recordando a sí mismo. 24 años y ya sabes quién eres. Ya tienes el coraje de vivir tu verdad. Yo desperdicié 4 décadas. No quiero desperdiciar ni un día más. No fue un desperdicio, respondí. Fue el camino que te trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta mí. Me miró con una expresión que era pura admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio. Solo estoy viviendo un día a la vez, intentando ser honesto conmigo mismo, intentando no tener miedo de sentir las cosas. ¿Me enseñas a hacer eso? Su pedido era genuino, vulnerable. ¿Me enseñas cómo se hace? Lo aprendemos juntos, respondí, entrelazando mis dedos en los suyos nuevamente. Yo también lo estoy descubriendo aún. Pero puedo garantizarte una cosa, es mejor descubrirlo junto con alguien que solo. Afuera, la vida continuaba. Los camiones pasaban por la carretera. La gente vivía sus vidas normales, sin tener idea de la transformación que ocurría allí dentro. Y tal vez fuese así. Tal vez los momentos más importantes de nuestra vida ocurran en silencio, lejos de los ojos de todo el mundo, en cabinas de camión estacionadas al borde de la carretera. Roberto apretó mi mano. «Vamos con calma», dijo de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba como una promesa, como un compromiso. «Sin prisa», respondí. «Sin presión». Y allí, en ese amanecer, todo cambió. No solo entre nosotros, sino dentro de él, dentro de mí, porque a veces todo lo que necesitamos para empezar a vivir de verdad es a alguien que nos vea. Alguien que nos acepte, alguien que nos dé el valor para dejar de huir de quienes realmente somos. Roberto había pasado 43 años escondiéndose, y yo acababa de ser testigo del momento en que finalmente decidió dejar de correr. Nos quedamos allí, parados en el arcén, en silencio por unos minutos. Aún sentía la adrenalina de lo que acababa de decir pulsando en mis venas. Soy gay. Siempre lo fui. Las palabras aún resonaban en la cabina, como si tuvieran vida propia. Roberto no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que ya habían visto tantas carreteras, tanta vida. Y entonces, despacio, extendió la mano y me tocó la cara. Un toque tan suave que me hizo cerrar los ojos. «Lucas», dijo con la voz ronca, cargada de emoción. «Lo sé». Abrí los ojos. «¿Cómo que lo sabes?». Sonrió, medio triste,
medio aliviado. Porque yo también lo soy. Y porque reconozco a otro hombre pasando por lo que yo pasé hace 20 años. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Tú eres gay, sí. Retiró la mano de mi cara, pero no rompió el contacto visual. Pasé 30 años de mi vida fingiendo. Me casé, tuve hijos, hice todo lo que esperaban de mí. Y por dentro, moría un poco cada día. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Y ahora? Ahora estoy divorciado desde hace 5 años. Mis hijos son adultos y saben quién soy de verdad. Tomó tiempo, dolió horrores, pero fue la mejor decisión que he tomado. Respiró hondo. Por eso te pregunté sobre la autenticidad aquella noche. Porque vi en ti el mismo conflicto que me destruyó durante décadas. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Todas las capas de protección que había construido, todas las máscaras, todos los sin presión, y vamos con calma. Todo se derrumbó de golpe. Tengo tanto miedo, confesé, con la voz quebrada. Miedo de perderlo todo. Mi familia, mis amigos, mi trabajo. Lo sé. Roberto se inclinó más cerca. Pero, ¿sabes qué es peor que perder todo eso? Es perderte a ti mismo. Y entonces me besó. No fue como los besos anteriores, esos cargados de vacilación y descubrimiento. Este fue diferente. Fue una declaración. Un te veo, y no estás solo, traducidos en contacto, en respiración compartida, en valentía desbordándose de uno al otro. Cuando nos separamos, yo estaba llorando abiertamente. Pero no de tristeza. Era algo diferente. Era alivio. Era liberación. Era la sensación de finalmente, por primera vez en mi vida, estar donde debía estar. Ven, dijo Roberto encendiendo el camión de nuevo. Conozco un lugar. Rodamos 20 minutos más hasta llegar a una pequeña posada escondida entre los árboles, lejos de la carretera principal. Roberto conocía al dueño. No tuvo que explicar nada. El hombre simplemente le entregó la llave de la habitación del fondo y sonrió con complicidad. La habitación era sencilla. Cama doble, muebles de madera rústica, una ventana que daba a un pequeño lago. Pero para mí, en ese momento, era el palacio más lujoso del mundo. Porque allí, en ese espacio, yo podía ser yo. Completamente. Sin miedo. Sin máscaras. Roberto cerró la puerta y se volvió hacia mí. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintándolo todo de dorado. Él estaba iluminado, y por primera vez me di cuenta de lo realmente guapo que era. No solo físicamente, era la belleza de alguien que había luchado consigo mismo y había vencido. Quiero contarte una cosa, dijo, sentándose en el borde de la cama. Cuando entraste en aquella gasolinera, hace 3 días, con esa cara de perdido y esa forma de intentar parecer más duro de lo que realmente eres. Me vi a mí mismo. Vi al Lucas de hace 20 años, tratando de fingir ser otra persona. Me senté a su lado. ¿Y qué hiciste? Decidí que, si podía, te ahorraría al menos algunos de los años de sufrimiento que yo pasé. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. Pero lo que no esperaba era enamorarme de ti en el proceso. Mi corazón se detuvo. Literalmente dejó de latir por un segundo. ¿Tú... qué? Roberto sonrió. Esa sonrisa medio tímida que ya había aprendido a amar. Lo sé, es una locura. 3 días, pero cuando lo sabes, y sé que siento algo por ti que no sentía hace mucho tiempo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas. Yo también lo siento. Y era verdad. En esos 3 días, Roberto se había vuelto más real para mí que personas que conocía desde hacía años. Él me había visto, al verdadero yo. Y no había huido. No había juzgado. Había abrazado. No sé cómo va a funcionar esto, dije en voz baja. Todavía tengo que volver a casa, enfrentar mi vida, tomar decisiones. Lo sé. Tomó mi mano. Y no voy a presionar. Pero quiero que sepas una cosa. No estás solo en esto. Ya no. Fue en ese momento que todo cambió. No fue dramático. No hubo música de fondo ni cámara lenta. Fueron simplemente 2 hombres, sentados en una cama sencilla, tomados de la mano, mirándose el uno al otro
y reconociendo algo que ninguna palabra lograría capturar por completo: pertenencia. Por primera vez en mi vida, yo pertenecía. No a un lugar, no a una expectativa, no a una versión falsa de mí mismo. Pertenecía a mi propia verdad. Y había alguien allí para ser testigo de eso conmigo. «Quédate conmigo esta noche», pidió Roberto, no como presión, sino como invitación. «Solo quédate. Podemos simplemente conversar, o dormir, o lo que quieras. Pero quédate». «Me quedo», respondí sin dudar. Y nos quedamos. Hablamos durante horas. De todo, de las vidas que habíamos vivido y las que queríamos vivir. De los miedos que nos paralizaban y los sueños que enterramos. De lo que significa ser auténtico en un mundo que te enseña a ser una copia desde niño. En algún momento, entre confesiones, risas y lágrimas, nos acostamos. Roberto me abrazó por detrás, su pecho caliente contra mi espalda, su brazo fuerte alrededor de mi cintura. Y por primera vez en 24 años de vida, me sentí seguro. Completamente seguro. No se trataba de sexo. No se trataba de validación externa. Se trataba de ser visto y aceptado exactamente como era. Se trataba de finalmente dejar de huir de mí mismo. «Gracias», susurré en la oscuridad. «¿Por qué?», murmuró Roberto medio adormilado. «Por mostrarme que es posible, que se puede vivir auténticamente y ser feliz, que no necesito elegir entre ser yo mismo y ser amado». Sentí cómo apretaba el abrazo. «Nunca tuviste que elegir, Lucas. El amor verdadero solo existe cuando eres auténtico. Todo lo anterior a eso es solo una actuación». Cerré los ojos, sintiendo cómo las palabras calaban hondo. Él tenía razón. Me había pasado la vida entera actuando la heterosexualidad, actuando la masculinidad, actuando la normalidad, y ahora, allí, sin público, sin guión, sin máscaras, finalmente estaba viviendo, de verdad. Me quedé dormido en sus brazos con una sonrisa en el rostro y una certeza creciendo en el pecho. Mi vida estaba a punto de cambiar por completo, y por primera vez no tenía miedo de ello. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Roberto ya estaba despierto, apoyado sobre el codo, viéndome dormir. «Buenos días», dijo, sonriendo. «Buenos días». Me froté los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas ahí mirándome, rarito?» «El tiempo suficiente para asegurarme de que esto es real». Me giré para mirarlo de frente. «Es real, Roberto. Más real que cualquier cosa que haya vivido». Él me tocó el rostro, acariciándome la mejilla con el pulgar. «¿Qué vas a hacer cuando vuelvas?», la pregunta en la que había evitado pensar. La realidad esperando ahí fuera. «No lo sé exactamente», admití. «Pero sé que ya no puedo fingir más. No después de esto. No después de ti. No va a ser fácil. Lo sé. Mucha gente te va a decepcionar. Lo sé. Pero vas a encontrar a tu tribu. Vas a encontrar personas que te amen por lo que realmente eres, no por lo que fingen que seas». Sentí que las lágrimas amenazaban con volver. «¿Cómo te volviste tan sabio?». Roberto se rió, pero era una risa cargada de un dolor antiguo. «Sobreviviendo a 30 años de mentiras. Se aprenden algunas cosas en el camino. Nos quedamos allí, acostados frente a frente, simplemente existiendo juntos. Y me di cuenta de algo fundamental. Aquella no era solo una historia de aceptación sexual. Se trataba de aceptación total. Se trataba de mirar todas las partes de mí que había rechazado, exiliado, negado, y finalmente abrazarlas. «Voy a hacerlo», declaré, «más para mí mismo que para él. Voy a volver y voy a vivir mi verdad. No sé cómo, pero lo haré». Roberto sonrió, y fue la sonrisa más orgullosa que jamás había visto. «Sé que lo harás. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando dudes, recuerda este momento. Recuerda cómo te sientes ahora». «¿Cómo me siento ahora?». «Completo». La palabra dio en el clavo. Completo. Era exactamente eso. Por primera vez en mi vida, me sentía completo. No dividido entre quién era y quién debía ser. Solo yo. Completo. Real. Nos besamos de nuevo, pero esta vez fue diferente. Era un beso de despedida, pero también de comienzo. Era un gracias y un hasta pronto al mismo tiempo. Era la celebración de todo lo que había pasado y la promesa de todo lo que aún estaba por venir.
Cuando finalmente nos separamos, ambos sabíamos que aquel momento estaba llegando a su fin. Pero también sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente en mí. Lucas, el chico que fingía ser hetero para complacer a todo el mundo, había muerto en esa cabina de camión, y en su lugar, había nacido un hombre dispuesto a vivir su verdad, cueste lo que cueste. Las semanas siguientes revelaron algo que no esperaba. No fue solo cambio de sentimientos o autodescubrimiento. Fue la transformación completa de toda una vida que había construido sobre mentiras. Roberto volvió a la carretera 2 días después de aquella noche. No hubo promesas dramáticas ni declaraciones emocionales. Simplemente me abrazó en la salida de la gasolinera, sostuvo mi rostro entre sus manos y dijo: «Sabes dónde encontrarme». Y se fue. Me quedé allí, en el aparcamiento vacío, viendo su camión desaparecer en la carretera. El olor a diésel y aceite mezclado con su colonia aún estaba en mi piel. Y por primera vez en mi vida, no me sentí vacío cuando alguien se fue, porque no se había llevado nada de mí. Había dejado algo fundamental, el valor de mirarme a mí mismo sin apartar la vista. En los días siguientes, volví a mi rutina. Trabajo, casa, cerveza con los amigos en el bar de siempre. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Cada vez que alguien hacía un chiste homófobo, ya no me reía. Cada vez que mis amigos comentaban sobre mujeres, no fingía interés. Simplemente me quedaba en silencio. Y el silencio, descubrí, era mucho más honesto que las risas falsas. Una semana después de aquella noche, quedé con Camila para hablar. Nos vimos en una cafetería lejos del centro, donde nadie nos conocía. Ella llegó con esa sonrisa esperanzada que me destrozaba. Nos sentamos, pedimos café, y durante unos minutos nos quedamos callados. «Vas a dejarme, ¿verdad?», dijo finalmente. No era una pregunta, era una constatación. Respiré hondo. «Camila, necesito contarte algo. Va a doler, pero mereces la verdad». Le conté todo, no cada detalle de aquella noche en la cabina, pero lo esencial, que era gay, que siempre lo fui, que había intentado convencerme de lo contrario, pero ya no podía vivir esa mentira, que ella no había hecho nada mal, que el problema siempre fue mío. Ella lloró. Claro que lloró. Lo peor es que no se enfadó. Se puso triste. Triste por mí, por el tiempo perdido, por la vida que había intentado forzar. «Lo sabía», dijo entre lágrimas. En el fondo, siempre lo sabía, solo que no quería creerlo. «Lo siento», fue todo lo que pude decir. «Disculpa por hacerte perder tiempo». Se secó las lágrimas y me tomó la mano. «No lo perdí. Te amé. Fue real, aunque tú no pudieras amarme igual. Pero ahora necesitas amarte a ti mismo, Lucas. Necesitas vivir tu vida de verdad». Salimos del café y nos abrazamos en la acera. Fue un abrazo de despedida, pero también de gratitud. Ella era una mejor persona de lo que yo merecía. En las semanas siguientes, comencé a deshacer la vida que había construido. Cancelé los planes de boda. Devolví el anillo. Le conté a mi familia que la relación terminó, pero no el motivo real. Aún no estaba listo. Roberto y yo nos escribíamos todos los días. Mensajes cortos, simples. Él estaba en São Paulo, luego en Río, después en Belo Horizonte, siempre en la carretera. Y cada mensaje suyo era un recordatorio de que había un mundo más allá del que yo conocía. Un mundo donde podía ser quien realmente era. Un mes después de aquella noche, volvió a la gasolinera. Eran las 2 de la mañana cuando recibí el mensaje. Llegué. ¿Aún trabajas aquí? Salí corriendo del apartamento. Conducí hasta la gasolinera como un loco. Y cuando lo vi, apoyado en el camión, sonriendo de esa forma tranquila y segura, todo cobró sentido de nuevo. Me abrazó fuerte, y nos quedamos allí, en el aparcamiento iluminado por postes amarillos, sin prisa, sin presión. Solo estando presente en ese momento. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor», respondí. Corté con Camila, le conté la verdad. Asintió, orgulloso. «¿Y tus padres? ¿Tus amigos?». «Aún no, pero se lo diré. Cuando esté listo». «Lo estarás», dijo. «Eres más fuerte de lo que crees». Pasamos la noche hablando en la cabina del camión. Esta vez sin urgencia, sin miedo, solo conexión. Me contó sobre los años que le tomó aceptar quién era, sobre la familia que lo rechazó al principio, sobre los amigos que perdió.
pero también sobre la paz que encontró cuando dejó de huir de sí mismo. La libertad, dijo, no es la ausencia de miedo, es el valor de vivir a pesar de él. Esas palabras se quedaron conmigo, y en los meses siguientes las puse en práctica. Primero se lo conté a mi mejor amigo. Se sorprendió, pero me abrazó y dijo que nada cambiaba entre nosotros. Después se lo conté a mi hermana. Lloró, no de decepción, sino de alivio. Finalmente, dijo, estás siendo tú mismo. Mis padres fueron lo más difícil. Organicé una comida en casa, aquel domingo soleado de noviembre. Nos sentamos a la mesa, comimos callados un tiempo, hasta que respiré hondo y dije, papá, mamá, necesito decirles algo, soy gay. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre soltó el tenedor. Mi padre se quedó mirando su plato. Nadie habló durante un minuto entero. Entonces mi madre empezó a llorar. Solo quiero que seas feliz, dijo. Solo eso. Si eso es quien eres, está todo bien. Mi padre tardó más. Se quedó callado, procesando. Pero al final de la comida, antes de que me fuera, me abrazó. Fuerte. Y susurró. Sigues siendo mi hijo. Siempre lo serás. No fue perfecto. No fue un final de película donde todos aceptan de inmediato y todo es una fiesta. Hubo conversaciones difíciles, momentos tensos, cambios en la dinámica familiar. Pero fue real. Y fue honesto. Roberto siguió siendo parte de mi vida. No nos convertimos en pareja tradicional. Él seguía pasando semanas en la carretera, y yo aún vivía en mi ciudad, pero cuando volvía nos encontrábamos. Y cada encuentro me recordaba que la conexión genuina no necesita los patrones que impone la sociedad. 6 meses después de aquella noche, decidí hacer un cambio importante. Renuncié al trabajo en la oficina y comencé a trabajar como freelancer. Necesitaba libertad. Necesitaba tiempo para descubrir quién era fuera de las expectativas de los demás. Y en una tarde de otoño, conducía por la carretera cuando vi un camión aparado en el arcén. Lo reconocí al instante. Paré detrás y bajé. Roberto estaba revisando los neumáticos. Cuando me vio, sonrió. ¿Viniste a salvarme esta vez?, bromeó. Quizás, respondí. O quizás solo quiero compañía. Terminó de revisar el camión, y nos quedamos sentados en el capó, viendo la puesta de sol sobre la carretera. ¿Recuerdas aquella noche?, pregunté. ¿Cuando subiste a mi litera y dijiste que eras heterosexual? Rió. Claro que me acuerdo. Fue la mentira más obvia que he contado. ¿Por qué dijiste eso? Miedo, quizás. Autodefensa. O tal vez porque era más fácil fingir que enfrentar la verdad. Me miró con esa mirada tranquila y profunda. Pero me enseñaste algo aquella noche. ¿Yo? ¿Qué te enseñé? Que el valor no necesita ser ruidoso, que a veces solo aceptar quién eres, sin excusas, es la forma más radical de libertad. Me quedé callado, dejando que esas palabras penetraran, porque era cierto, yo no había hecho nada heroico, solo había dejado de mentir. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo cómo cambió mi vida. Ya no soy ese hombre que fingía ser quien no era. Ya no estoy atrapado en relaciones sin sentido. Ya no vivo con miedo de ser descubierto. Vivo con autenticidad. Y la autenticidad, lo descubrí, no es un destino. Es una elección cada día. Es despertar y decidir ser honesto conmigo, incluso cuando cuesta. Es mirarme al espejo y reconocer quién soy. Roberto aún pasa por mi ciudad cada algunas semanas. Y cuando pasa, nos encontramos. A veces, pasamos la noche hablando. A veces, solo estamos callados, existiendo juntos. Y está bien. Porque lo que tenemos no necesita etiquetas ni definiciones. Es genuino. Es real. Y eso es suficiente. Si hay algo que aprendí en todo esto, es que el viaje hacia la autoaceptación no es lineal. No hay un momento mágico donde todo se resuelve. Es un proceso continuo de elecciones valientes, conversaciones difíciles y pequeños actos de honestidad. Hay días en los que aún siento miedo. Miedo a ser juzgado. Miedo a no ser aceptado. Miedo a estar solo. Pero esos miedos ya no me controlan. Porque sé que vivir una mentira es mucho más aterrador que enfrentar la verdad. Y la verdad es esta: soy gay, siempre lo fui, y finalmente tengo paz con eso,
Si estás escuchando esta historia y te ves en ella, si estás ocultando quién realmente eres, si estás fingiendo ser alguien que no eres para complacer a otros, quiero que sepas, no estás solo, y mereces vivir tu verdad, aunque dé miedo. La libertad que viene de la autenticidad no tiene precio, y el mundo te necesita exactamente como eres. Así que dejo esta historia aquí, no como una lección moral, ni como guía de vida, sino como recordatorio de que es posible, que el cambio es posible, que la aceptación es posible, y que tú, sí, tú que escuchas ahora, eres suficiente. Y si esta historia te llegó de alguna forma, si te hizo reflexionar sobre tu propio camino, me gustaría saberlo. Deja un comentario, comparte tu experiencia, porque estas conversaciones, estas conexiones, son las que dan sentido a todo. Y si quieres seguir acompañando historias como esta, de coraje, autenticidad y transformación, suscríbete al canal, porque todos necesitamos recordar que no estamos solos en este viaje. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, y gracias por ser como eres. Hasta pronto, y recuerda, eres más valiente de lo que crees.